Videoconferencia, el tema y el problema de investigación. Cuando vamos a hacer una nueva investigación, generalmente no partimos de un problema que ya está planteado adecuadamente, delimitado y formulado. Lo que hacemos es que partimos de una idea o un interés de investigación y en el mejor de los casos de un tema que concretamente ya lo entendemos. Una idea se convierte en un tema de investigación, lo cual lleva a definir un problema de investigación, una pregunta de investigación y un objetivo de investigación. El tema de investigación. Interés de la investigación y tema de investigación. El primer paso de la investigación consiste, en términos generales, en convertir un tema concreto en un problema de investigación. Un problema de investigación es alguna dificultad que un investigador experimenta o de la que tiene conocimiento, para la cual va a buscar una solución a través de una definición precisa, una delimitación y un esquema o estructura particular. Aquí debemos de acotar que lo que se hace es resolver el problema a través de responder adecuadamente a las preguntas de investigación que se han planteado. Esto van a ser los objetivos para lo cual vamos a tener conclusiones que se van a redactar y elaborar a partir de los resultados de la investigación. Todos los temas de investigación surgen de una idea, pero no es lo mismo un interés de investigación que un tema de investigación. Por un lado, un interés de investigación es una idea vaga de un problema que se puede investigar, mientras que un tema es una idea sustentada en un plan de estudio claro y viable. Aquí ya empezamos a pensar en conceptos como un diseño plausible para poder resolver ese problema, unas preguntas de investigación que nos vamos a realizar o simplemente el identificar si en nuestro tema de investigación hay una variable o dos o más variables. Veamos este ejemplo. Si el interés de investigación es la respuesta inmune y la regulación metabólica, estamos pensando que hay al menos dos variables en las cuales podríamos hacernos una pregunta que involucre relacionar estas dos variables. Bien, estamos partiendo de un interés de investigación que no está considerando una sola variable, sino posiblemente la relación entre esas dos variables. Y empezamos por hacer una investigación, un estado del arte sobre ese interés de investigación, de manera que nos vamos a acercar a lo que va a ser un tema de investigación. Para este ejemplo sabemos que la respuesta inmune y la regulación metabólica están funcionalmente integradas en un mecanismo homeostático central. Y sabemos también que la disfunción de este mecanismo va a conducir a un grupo de trastornos metabólicos crónicos como lo podrán ser la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y la hipertensión arterial. Por ejemplo, se ha encontrado asociación independiente en otras investigaciones entre inflamación subclínica crónica y resistencia a la insulina. También entre inflamación subclínica crónica y alteración de la glucosa en ayunas, altos niveles de colesterol total y bajos niveles de colesterol HDL. La inflamación crónica ocurre si el estímulo que la origina no se resuelve, lo que da como resultado un estado de inflamación subclínica. De manera que aquí tenemos diversos postulados teóricos que nos van a orientar a establecer y a tener ya un tema de investigación. Aquí ya lo hemos convertido en un tema de investigación. Por ejemplo, si es que hablamos de marcadores hematológicos de inflamación de bajo grado para predecir el síndrome metabólico y sus componentes. Como podemos ver, ya están esas dos variables definidas de una forma más concreta. Ya estamos pensando en un posible plan de investigación. Y aún continuamos con esos postulados teóricos, pero que ya nos están haciendo referencia más claramente
a antecedentes de investigación, es decir, a investigaciones que se han realizado anteriormente, para poder establecer que esto es un tema de investigación. En las últimas décadas se ha demostrado que los neutrófilos desempeñan un papel importante en la inflamación crónica. De ahí que en la práctica clínica el índice de neutrófilos linfocitos sea considerado como un marcador de disfunción endotelial fácil de medir, reproducible, económico y no invasivo, y que puede utilizarse en individuos no sintomáticos. Estamos hablando de disfunción endotelial que está presente, por ejemplo, en la hipertensión arterial sistémica. Se ha encontrado en diversos estudios que el índice de neutrófilos linfocitos es capaz de predecir la existencia del síndrome metabólico y del espectro de patologías que lo conforman. Toda esta teoría nos ha llevado a establecer adecuadamente el tema de investigación que surgió de una idea o un interés de investigación. Y es importante saber de que uno de los primeros problemas que se presentan al estar realizando una nueva investigación, sobre todo cuando esta investigación no es un interés particular, un interés propio, sino más bien un requisito al cual debemos responder sí o sí, pues generalmente no sabemos de dónde obtener esas ideas de investigación o esos intereses de investigación. Y se sabe que los mejores temas o problemas de investigación van a surgir de hallazgos y problemas que se han observado en estudios anteriores realizados por investigadores experimentados. Investigadores que generalmente van a hacer su carrera en un área en particular y pues tienen muchos proyectos a los cuales van a ir respondiendo de acuerdo al tiempo que tengan disponibles, a sus logros y expectativas, o en los estudios de otros investigadores que trabajan en el mismo campo. Sin embargo, para el investigador nuevo la falta de experiencia va a ser un impedimento. Por lo tanto, podemos pensar en ciertas técnicas o contextos que nos van a permitir identificar nuevas ideas o problemas de investigación. Y estos pueden resumirse en conocer a fondo la literatura, asistir a congresos o grupos de discusión, el tener una actitud escéptica para la aplicación de las nuevas tecnologías, mantener viva la imaginación y buscar un mentor y trabajar con él. Pues desarrollemos cada uno de estos tópicos. En primera instancia, conocer la literatura nos va a permitir tener una idea clara, concreta sobre un nuevo tema de investigación o sobre esa idea que se nos está planteando. La revisión exhaustiva pues puede involucrar fuentes primarias, que son los artículos originales. Esto es, alguien está haciendo una investigación sobre este tema que podría ser el índice de neutrófilos linfocitos para predecir preeclampsia. Pues voy directamente a una fuente primaria. Alguien hizo una investigación sobre ese tema y pues yo puedo ver cuál fue el camino que siguió para poder resolver esa pregunta de investigación. En aspectos de diseño de investigación, de objetivos planteados, incluso adelantarme y ya que es un producto terminado, conocer cuáles fueron los métodos estadísticos que utilizó y cuáles fueron las limitaciones y posibles sesgos que consideró al estar escribiendo su discusión de resultados. Pero resulta que están también las fuentes secundarias, que son las revisiones sistemáticas. Esto es la revisión de diferentes fuentes primarias y su interpretación. O las fuentes terciarias, que podrían ser libros, reportes, entre otros. Vamos a tener la idea de que la revisión sistemática es un recurso valioso, de manera que no vamos a elegir ni fuentes primarias debido muchas veces a la escasez o la dificultad que nos va a representar encontrar esas fuentes primarias, y tampoco fuentes terciarias, porque se dice que la información que está en un libro podría tener unos 5 años de antigüedad o más. Ya el tiempo que se lleva a editar un libro va a girar entre esos 5 a 10 años. De manera que una fuente secundaria va a ser por muchos aspectos una mejor forma de acercarnos al problema de investigación. Porque en esas revisiones sistemáticas
si es que son buenas revisiones sistemáticas, se han seleccionado bajo ciertos criterios y esto es evaluar la calidad de las fuentes primarias en las que se basa pues esas fuentes. Y tenemos una serie de referencias bibliográficas con las cuales podemos acceder y tenemos lo que se conoce como un estado del arte. Esto es, en esa revisión sistemática que está bien hecha, todos los tópicos que nos podrían interesar. Si estamos haciendo una caracterización de una investigación de una enfermedad que es rara, pues igual en esa revisión sistemática vamos a tener la información de aspectos de diagnóstico, de pronóstico de la enfermedad, epidemiología, fisiopatología. Y si nuestra investigación va a delimitarse a solo algunos de esos tópicos, pues ya tenemos una guía de cómo seguir investigando desde el punto de vista bibliográfico sobre esos temas. Por eso la revisión sistemática es un recurso valioso. Pero también es importante realizar en muchas ocasiones suscripciones a publicaciones periódicas específicas sobre el tema. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, nuestro tema es, por ejemplo, la relación que hay entre el hipotiroidismo subclínico y la dislipidemia. Pues cada vez que nosotros accedamos a buscar una información, eso lo podemos hacer de una forma activa, pero también podemos elegir el camino pasivo, y esto es suscribiéndonos a ciertas revistas de renombre y en las cuales sabemos de que es más probable que encontremos esa información. Le vamos a pedir que nos alerte, eso es que nos mande un correo electrónico o una notificación a nuestro móvil para que nos diga cada vez que hay un nuevo artículo sobre ese tema, pues que esté disponible. Lo podemos buscar y ya nos hizo la alerta de que está disponible ese material. Como vemos, aquí estamos buscando técnicas que nos permitan poder acercarnos a ese tema de investigación y que esa idea de investigación o interés de investigación se vaya convirtiendo cada vez en un tema y en un problema de investigación. Otra fuente importante de esas ideas de investigación y que nos va a permitir poder trabajar esos temas de investigación más adelante va a ser asistir a congresos, a grupos de discusión. Algunos avances recientes son conocidos por investigadores activos en un campo antes de ser publicados. De manera que cuando vamos a un congreso de investigación o pues, después de la pandemia estos congresos ya han tenido más frecuentemente modalidades virtuales si es que no podemos asistir presencialmente a esos congresos, pues sabemos de que ahí se están exponiendo las novedades y el estado del arte del tema que estamos buscando. Ya de ahí pueden surgir otras nuevas ideas de investigación. Aún no se han publicado y posiblemente la primera forma en la que se va a comunicar estos resultados de una investigación en particular va a ser a través de un póster, de una conferencia y no precisamente de un artículo de revista. De manera que esta es una buena forma de acercarnos a nuevos vacíos de la información que se están respondiendo lentamente. Además, en los congresos se pueden establecer relaciones con grupos de expertos. Pues bien, llega una persona que ha dedicado toda su vida a un tema y podemos saber cuál es la literatura que tiene esta persona publicada o cuáles son los avances en los que está invirtiendo su tiempo y su energía. De manera que es más fácil acercarnos a esos expertos. Obviamente esos congresos, si son congresos internacionales, nos van a dar una idea global acerca de esos temas que estamos buscando. Los congresos, al igual que las revisiones, describen el estado del arte de los temas de investigación, de manera que no es que vayamos a aprender pues cómo hacer algo, qué sé yo, lo que vamos a aprender es todo lo que podríamos llegar a hacer en el futuro y cuáles son las vías para acercarnos a esos conocimientos. En los congresos además se pueden tener conversaciones informales con otros profesionales durante las presentaciones de pósters y durante los descansos. De manera que estas personas podríamos contactarnos con ellos personalmente y poderles pedir un favor. Este podría ser un favor muy
claro, muy puntual, de orientarnos en cómo abordar un problema, el preguntarles directamente qué temas creen que son válidos y que deberían de necesitar investigarse. O pues podríamos llegar a tener una mejor relación con estas personas y adentrarnos más en un tema a través de que esta persona nos seguirá compartiendo información, incluso nos permitirá trabajar con ellos en un equipo de investigación e integrarnos pues a las actividades que realmente están haciendo en el presente. Lo cual va a ser una buena idea porque estas personas ya han avanzado bastante sobre el tema, ya saben cuáles son las metodologías y ya conocen los recursos y disponen de ellos para poder responder a esas preguntas de investigación, de manera que va a ser un poco más fácil y no vamos a partir de la nada. El escepticismo en la aplicación de las tecnologías que ya se conocen es importante porque cuando se mantiene una actitud escéptica ante los usos de métodos diagnósticos, de métodos terapéuticos, se pueden formular buenas y nuevas preguntas. El tener la idea de que hay medicamentos que ya no vamos a considerar como medicamentos seguros y lo suficientemente efectivos para tratar determinada patología, pues nos va a hacer preguntarnos si existen nuevas alternativas, si podemos hacer la comparación de esas alternativas que ya se conocen con otras nuevas alternativas, pero ya no solo desde el punto de vista de efectividad y seguridad, porque la salud también involucra aspectos de tipo económicos, de tipo éticos, entonces podemos hacernos preguntas de otros tipos también, como si el estar administrando esta terapia que tiene ciertos efectos adversos y que es la terapia que se utiliza, pues va a tener un costo económico grande al final y si hay algunas alternativas las cuales podemos valorar o muchas veces si hemos encontrado que este medicamento va a producir ciertos efectos terapéuticos que no se conocen, como podría ser, no sé, el uso de algún medicamento nuevo para la alopecia o un medicamento que ya se ha utilizado para otros fines, ya como podría ser un antimicótico o un antihipertensivo como el minoxidil, pues podemos investigar esas nuevas aplicaciones que podría tener ese medicamento que se ha utilizado para otras cosas. La aplicación de nuevas tecnologías terapéuticas o diagnósticas a menudo genera nuevas ideas y preguntas sobre problemas clínicos habituales. Hay que mantener viva la imaginación y definitivamente la investigación es ciencia y es arte. Esa creatividad en la cual estamos planteando, por ejemplo, un diseño de muestreo, un diseño de investigación, es muy valiosa porque no podemos partir solo de esquemas rígidos. No están hechas las recetas para resolver los problemas y debemos de ingeniarnos la forma para poder responder a esas preguntas de investigación desde el momento en el que tenemos que plantear cómo vamos a recolectar esa información hasta más adelante cómo la vamos a analizar. Sin embargo, pues más específicamente podemos pensar en que la observación meticulosa de pacientes en nuestra práctica clínica va a ser una fuente de preguntas de investigación. Bueno, he visto que estos pacientes están teniendo complicaciones de esta enfermedad y cómo voy a abordar esas complicaciones o voy a identificar las características que se asocian posiblemente a que se presenten complicaciones inusuales de la enfermedad o efectos adversos a un medicamento. Estas pueden ser fuentes muy importantes de preguntas. Pero además de la observación meticulosa está el hecho de que la docencia es otra fuente de inspiración. Como residentes ustedes van a estar pues requeridos para transmitir a sus colegas y a otras personas información acerca de los temas que van aprendiendo día a día. Y dentro de eso pueden surgir preguntas para las cuales no tengamos respuestas y que se pueden convertir en temas y problemas de investigación.
También cuando estamos preparando una charla, pues una revisión, pueden surgir algunas preguntas que aún no se han contestado y nosotros podríamos convertir eso en una investigación. La creatividad consiste en imaginar nuevos métodos para abordar cuestiones antiguas, de manera que esto es importante en todo el proceso en el cual vamos a plantear una nueva investigación. Y finalmente, hablemos de buscar un mentor y trabajar con él. Un mentor que dispone idealmente del tiempo e interés para trabajar con regularidad con un investigador va a orientar a este investigador novel sobre muchas de las opiniones que intervienen en la formulación de una pregunta de investigación. Pero también va a animar ideas creativas, va a proporcionar conocimientos procedentes de su experiencia, que va a ser una experiencia superior a la del nuevo investigador. Abrirá las puertas a oportunidades que podrían traducirse en financiamiento y contactos. Yo elijo a un buen mentor, a un asesor, y esta persona me puede dar la puerta abierta a poblaciones clínicas, a conjuntos de datos, a bancos de muestras, a laboratorios especializados, a recursos económicos y a un equipo de investigación, de manera pues de que todos esos recursos de diferentes ámbitos van a estar disponibles ahí para que yo plantee una investigación relevante. Y esto es importante porque cuando se nos abren las puertas a una institución, como podría ser, por ejemplo, la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt, la Fundación del Enfermo Renal Pediátrico Fundanier, estas personas ya han trabajado en investigación, conocen cuáles son las necesidades de sus pacientes, tienen cada día preguntas de cuáles podrían ser las acciones que podrían mejorar la atención a sus pacientes. De manera que no solo está el campo para que se hagan las investigaciones, sino que sabemos de que esas investigaciones van a ser en realidad relevantes, van a responder a preguntas que nos permitirán en el corto y mediano plazo mejorar la atención a los pacientes, o en todo caso la mejora de esa atención no tiene que ver con que tengamos nuevas terapias, nuevos medicamentos, sino que también que cuestionemos lo que se ha hecho, como se indicó anteriormente, con regularidad y que ya no se siga haciendo cuando se determina que puede causar un prejuicio a nuestros pacientes. Pero es importante que esta persona tenga el tiempo para dedicarlo a la investigación, a este mentor, de manera que una persona que nos está preguntando sobre los avances de nuestra investigación nos va a causar un mejor beneficio que alguien que se desentiende. Estas deberían ser las características de un asesor. No es asesor el que firma nuestra investigación, sino la persona que resuelve nuestras dudas, que está pendiente de nuestras necesidades y que está pendiente de los resultados, porque esos resultados van a servir para poder aplicarse esos nuevos conocimientos a la mejora de la calidad de vida, del tratamiento de sus pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar del problema de investigación. Cuando ya tenemos claro qué es una idea y su diferencia con un tema y cómo llegamos a plantear esos temas de investigación, empezamos a definir el problema de investigación. El planteamiento del problema es la descripción concisa de un problema que debe abordarse o una condición que debe mejorarse. Identifica la brecha entre el estado actual, esto es, el problema, y el estado deseado, objetivo, de un proceso o un producto. La primera condición para resolver un problema es comprender el problema, lo que se puede hacer por medio de una declaración del problema. Y ahí reitero que cuando estamos hablando de resolver el problema, se trata de que en nuestra investigación vamos a responder a la pregunta de investigación que se ha planteado. Pero a veces, y la mayoría de las veces, suele confundirse en que el éxito de una investigación tiene que ver con que la idea que teníamos de investigación, por ejemplo, este medicamento tiene un efecto
antihipertensivo o este medicamento mejora la función renal de un paciente con enfermedad renal crónica. Si ese era nuestro interés de investigación, solemos pensar de que la investigación va a tener éxito si el medicamento tiene un efecto para mejorar la función renal del paciente. Y ese no es el éxito de la investigación. El éxito de la investigación es que la respuesta que hayamos obtenido, ya sea que el medicamento tuvo el efecto o que no tuvo el efecto, esa respuesta sea válida. Es decir, que la investigación se haya desarrollado en todos sus pasos de una forma adecuada. No hayamos cometido sesgos de información, sesgos de selección, eso no estén en la investigación que hemos realizado, y posteriormente cuando analizamos los datos no haya posibles sesgos de confusión. De manera que una investigación que se realizó adecuadamente con toda la objetividad del caso es una investigación válida. Y de ahí a que la respuesta que obtengamos, nos guste o no, al menos sabemos que es una respuesta válida. Y si la respuesta es de que un medicamento no tiene ningún efecto para mejorar la función renal de un paciente con enfermedad renal crónica, pues simplemente no lo tengamos que administrar porque ya sabemos que ese medicamento ya hemos comprobado que no funciona. Pues bien, la primera condición para resolver un problema es comprender el problema, lo que se puede hacer por medio de una declaración del problema. Y esto tiene que ver con el alcance de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a determinar del problema? Vamos a caracterizar el problema de investigación, una patología o una complicación de un medicamento. Vamos a identificar cuáles son las personas que están más afectadas por esta patología o por estos efectos adversos o complicaciones de una enfermedad. Entonces ahí ya estamos involucrando la asociación entre variables. O finalmente vamos a preguntarnos sobre si ciertas intervenciones van a mejorar la condición que estamos evaluando. Vamos a hacer la delimitación del problema entonces, y esto consiste en llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta, fácil de manejar, y estas delimitaciones van a ser de tipo temáticas, geográficas, temporales, poblacionales e institucionales. Como definimos anteriormente el planteamiento del problema, estamos hablando de cuestiones de alcances y más adelante en este curso vamos a hablar más acerca de los elementos del planteamiento del problema. De manera que ahora estamos haciendo pues una descripción general y enumeración de los elementos de todos estos tópicos. Así que ahora que hablamos de delimitar el tema, es plantear ese tema en las posibilidades en la que podamos investigarlo desde aspectos temáticos, geográficos, temporales, poblacionales e institucionales. Veamos un ejemplo. Vamos a formular un problema. Y la formulación tiene que ver con que cuando ya se ha planteado el problema y se ha delimitado, vamos a hacer una pregunta de investigación. Consiste en convertir entonces el problema en una pregunta de investigación. Si partíamos del tema que tenía que ver con los marcadores hematológicos que van a servir para predecir la salud metabólica de un individuo, podemos hacer delimitaciones de tipo temática, geográfica, temporal, poblacional e institucional. Si estamos hablando de aspectos poblacionales, por ejemplo, mi interés se va a centrar en la salud metabólica de trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud que deben de ser un ejemplo para sus pacientes, o deberían de serlo, ¿ya? Entonces voy a hacer una delimitación a que yo quiero investigar de primero esa temática al índice de neutrófilos linfocitos, porque hay otros marcadores hematológicos que me pueden hablar también sobre la salud metabólica, otros que involucran plaquetas, por ejemplo. Estoy haciendo esa delimitación. ¿Dónde voy a hacer
esta investigación. Por ejemplo, lo voy a hacer en lo que tengo a la mano, que podría ser mi lugar de trabajo, la unidad de atención integral del VIH, por ejemplo, del Hospital Roosevelt. Cuestiones poblacionales, cuestiones institucionales. Una vez se ha hecho esa delimitación, ya se puede hacer una pregunta de investigación. Y esta pregunta es, ¿el índice de neutrófilos linfocitos puede predecir la salud metabólica de trabajadores de la salud? Ya se ha hecho una delimitación previa, pero podemos ir haciendo una delimitación más fina, por decirlo de cierta manera. Y aquí la pregunta ya va dirigida más a un grupo de personas a las cuales se puede tener acceso en un tiempo determinado. El índice de neutrófilos linfocitos puede predecir la salud metabólica de trabajadores de una unidad de atención integral del VIH. Podría ser unidad de atención integral del VIH de Zacapa, del Hospital General San Juan de Dios, del Hospital Roosevelt, etc. Y podríamos también hacer una delimitación del tiempo, incluyendo en esa pregunta en qué momento vamos a hacer esa investigación. Que aquí estamos partiendo de una idea de un estudio transversal, como vamos a ver en una siguiente conferencia, que el diseño que deberíamos de elegir para poder responder esta pregunta sería más bien un diseño transversal y transversal analítico, porque estamos asociando variables, que sería por un lado el índice de neutrófilos linfocitos y después el que esta persona tenga o no una enfermedad metabólica como es diabetes mellitus o una condición metabólica como es la resistencia a la insulina. Pues bien, cuando estamos hablando de investigación clínica y epidemiológica, las preguntas se van a clasificar de acuerdo a los diferentes tipos de encuentros que tiene el médico con sus pacientes. Hay que conocer también los desenlaces de salud. Pensemos en los desenlaces que pueden ser la muerte, la enfermedad, el malestar, la discapacidad, la falta de satisfacción. Y entre esos desenlaces pues pueden haber diferentes formas de medir esos desenlaces. Falta de satisfacción, que podría ser la evaluación de la calidad de vida, del bienestar, calidad de vida relacionado a la salud. Y muerte, que podemos estar evaluando mortalidad o letalidad, etc. Pero veamos ahora las preguntas que suelen realizarse en estos marcos. Pues estamos hablando de preguntas que se clasifican como anomalía cuando hacemos preguntas como ¿está el paciente enfermo o se encuentra bien? Preguntas de diagnóstico como ¿hasta qué punto son precisas las pruebas utilizadas para diagnosticar la enfermedad? Frecuencia como ¿con qué frecuencia se presenta una enfermedad? Riesgo, ¿qué factores se asocian con mayor riesgo de enfermedad? Pronóstico, ¿cuáles son las consecuencias de ser portador de la enfermedad? Tratamiento, ¿cómo cambia el tratamiento el curso de una enfermedad? Prevención, la detección y el tratamiento precoces mejoran el curso de la enfermedad. Causa, ¿qué condiciones conducen a la enfermedad? Coste, ¿cuál sería el coste de la asistencia de la enfermedad? Y a veces nos es difícil enmarcar nuestra pregunta en una de esas clasificaciones. Por ejemplo, la pregunta de si el índice de neutrófilos linfocitos puede predecir una enfermedad metabólica. Bueno, ¿de qué tipo sería esto? Frecuencia, pues no, porque frecuencia solo está involucrando a una variable. ¿Qué tan frecuente es que se presente la complicación de una enfermedad, un efecto adverso o una enfermedad? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que los residentes de medicina de cualquier especialidad tengan o puedan ser diagnosticados con prediabetes? Esa es una pregunta de frecuencia y solo está involucrando una variable, el tener o no, por ejemplo, resistencia a la insulina. Mientras que en nuestra pregunta estamos haciendo asociación entre variables. Anomalía tampoco es ese el caso. Diagnóstico podría ser hasta qué punto son precisas las pruebas para diagnosticar la enfermedad. Nos permite en este momento el valorar el índice de neutrófilos linfocitos de un paciente, determinar que una persona posee en este momento una enfermedad. Bueno, puede ser una pregunta de diagnóstico. ¿Cómo podría ser también una pregunta de riesgo si abordamos este problema desde otro punto de vista, con otro diseño? Porque las preguntas de riesgo se relacionan más bien no con
estudios de tipo transversal analítico, sino con estudios de tipo casos y controles. Y en el caso de causa, esto pues bien podrían estar de acuerdo algunas personas de que están implícitos en estudios de cohortes, que este no es un estudio de cohorte, o pues más bien en un ensayo clínico o un estudio experimental. De manera que vamos a tener estas categorías como referencia, porque a veces es un tanto difícil delimitar una pregunta en una sola de esas categorías, pero son categorías que nos pueden guiar. Otra forma de guiar nuestra pregunta de investigación y tener una técnica valiosa para poder seguir desarrollando esos productos previos de la investigación van a ser los criterios FINER. Los criterios FINER que nos permiten plantear de una forma adecuada una pregunta de investigación, partiendo de que las características de una buena pregunta de investigación que lleve a un buen plan de estudio van a ser las siguientes: el que la pregunta sea factible, que sea interesante, que sea novedosa, que sea ética y que sea relevante. De ahí que la mnemotecnia FINER nos está haciendo referencia a esas características de que debería tener una buena pregunta. Y hay algunas otras mnemotécnicas relacionadas con FINER para estas preguntas. Más adelante en la lectura que vamos a hacer para esta unidad vamos a encontrar un artículo en el cual, a través de preguntas de tipo FINER, vamos a definir los elementos que debería tener una pregunta de investigación dependiendo de qué pregunta sea, si es una pregunta de frecuencia o es una pregunta de pronóstico. No se van a aplicar todos estos criterios, se van a aplicar algunos o todos, ¿no? Pero de forma general, la factibilidad nos hace referencia a que debemos conocer los límites y problemas prácticos del estudio de una pregunta en fases tempranas de la investigación antes de invertir mucho tiempo y esfuerzo en temas no factibles. En este caso debemos de tomar en cuenta aspectos como cuál es el número de participantes que requerimos para responder a esa pregunta. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones entre variables que son asociaciones pequeñas, ¿ya? La variable tiene un efecto sobre la variable independiente tiene un efecto sobre la variable respuesta, ya se conoce, pero ese efecto se supone que es pequeño, vamos a requerir muestras grandes. ¿Tenemos acceso a esas muestras grandes? Bueno, otros aspectos que deben de hacernos la pregunta de si nuestro tema es factible es si tenemos la experiencia de la técnica adecuada. Si queremos tomar una biopsia de aguja fina, conocemos la técnica, tenemos el conocimiento adecuado, o si requerimos utilizar ultrasonidos para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad en particular, tenemos el conocimiento suficiente para poder realizar esa investigación, dado que vamos a ser los investigadores principales. Es este tema y lo que requerimos asequible en cuanto a tiempo y recursos económicos. Bueno, pues en el caso de las muestras, si necesitamos cierta cantidad de muestras, vamos a tener el tiempo de recolectar esas muestras. Si hemos definido que el plan de investigación va a considerar un muestreo no probabilístico de casos consecutivos, y esto es que se van a recolectar a todos los pacientes que cumplan con las condiciones de la investigación y que estén disponibles en determinado tiempo, vamos a poder tener el tiempo de recolectar la información de todos esos pacientes y poder recolectar esa información en tiempo real. Y los recursos económicos definitivamente son importantes. La complejidad del diseño de investigación que resolvería el problema también se debe tomar en cuenta. Hay preguntas que se pueden responder a través de un diseño más sencillo, como podría ser un diseño transversal descriptivo o transversal analítico o un estudio de serie de casos. Pero hay otras preguntas que solo se pueden resolver o responder a través de un diseño de cohortes o de casos y controles. Y esto va a requerir que también tengamos conocimientos suficientes sobre estadística. Sin embargo, pues podemos contar con la ayuda de personas que tengan el conocimiento suficiente sobre estos temas. Y bueno, esta investigación es financiable.
Interesante. Bueno, una buena investigación seguirá siendo interesante a medida que se avanza en el proceso de planificación, gestión y ejecución, pues intrigará al investigador y a sus colegas a que se siga desarrollando. Tenemos un problema en el intensivo que queremos resolver desde hace mucho tiempo, un problema diagnóstico, por ejemplo. No contamos con los métodos diagnósticos adecuados para poder llegar a esa respuesta, como podrían ser el uso de resonancia magnética nuclear, pero posiblemente existan otras formas de poder acercarnos al diagnóstico de esa patología o esa condición clínica. De manera que urgimos de esa información. Entonces, esos temas son interesantes, ¿no? La investigación y esa pregunta va a ser novedosa. Una investigación proporciona nuevos hallazgos, confirma, refuta o amplía hallazgos previos, puede llevar a innovaciones en conceptos de salud, enfermedad, práctica médica o metodologías de investigación. Es ética, un estudio que aprobará el Comité de Ética de la Investigación Médica. Y dentro de los aspectos éticos también hay que considerar los aspectos de las normativas institucionales. Bueno, tenemos acceso a la información en nuestra institución, podemos utilizar la información de los pacientes que se están tratando para posteriormente presentarlos en una tesis y que esta tesis va a ser pública. Estamos haciendo una investigación sobre la frecuencia de infección en el sitio quirúrgico en una unidad de neurocirugía. El presentar los resultados va a ser un impedimento, presentarlos públicamente en el futuro. Esos aspectos también deben de ser considerados. Y finalmente, esa pregunta debería ser relevante o ese problema de investigación. Con probabilidad va a tener consecuencias significativas sobre el conocimiento científico, la práctica clínica o las políticas sanitarias. Si bien lo interesante es de que esta pregunta debería responderse, lo relevante va más allá a que estos resultados sí se van a aplicar a la práctica clínica diaria y que esto puede influir en las perspectivas además de la investigación futura. Pues ya nos enrolamos en esta pregunta de investigación y hemos respondido parte de las preguntas que teníamos. Aún hay un vacío en la investigación. Y si esto nos va a conectar a nuevas investigaciones, pues definitivamente va a ser una investigación relevante. Si por ejemplo partimos de una pregunta en la cual queremos saber en cuánto tiempo la función renal de una persona que ha donado un riñón, ¿ya? Va a empezar a ser un problema para su salud y llegamos a responder a esa pregunta, pues podríamos preguntarnos después cuáles son las características de esas personas que lo hacen una persona más susceptible a presentar una disminución de la tasa de filtrado glomerular después de haber realizado esa donación de trasplante en comparación a alguien que en el mismo tiempo, por ejemplo de aquí a 10 años, está bien en términos de función renal. Si planteamos, por ejemplo, la siguiente investigación, tipificación del virus del papiloma humano en mujeres VIH positivas con lesiones precancerosas de cervix. Este tema es relevante. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que defender este tema y si no les late este tema porque no tiene que ver con su especialidad, plantéense cualquier pregunta de investigación, por ejemplo, la investigación de uno de sus colegas. Pregunten a su colega qué están haciendo, como un ejercicio nada más. Si ustedes tuvieran que defender ese tema, ¿qué argumentos aportarían respecto a su relevancia? Entonces deberíamos de preguntarnos siempre qué tan relevante es esta investigación, porque los recursos que vamos a invertir de nuestro tiempo son valiosos. Recordemos que no tenemos todo el tiempo del mundo para investigar. Estamos sumergidos en la atención a nuestros pacientes, en preparar charlas, en estudiar, en pues, tener más conocimiento para poder atender a estos pacientes, en responder a exámenes y todo lo que conlleva una residencia. De manera que nuestra investigación debería ser relevante porque ese tiempo se ha invertido adecuadamente. Además, debemos de tomar en cuenta que como estamos haciendo una maestría bajo
una universidad estatal, pues esta relevancia también debe ser una relevancia social. Y bien, estos son los criterios FINER. Ejemplos de investigaciones no factibles. Se conoce el efecto de la administración de una sustancia para mejorar la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica, pero el tamaño del efecto es pequeño. Es decir, se sabe que tiene un efecto, pero pues se mejora la función renal en, por ejemplo, en unas pocas unidades de tasa de filtrado glomerular. Y cuando se calcula el tamaño de la muestra, se supone que si el efecto es pequeño, la muestra debe ser grande. Si el efecto es grande, por el contrario, la muestra podría ser pequeña o podría ser grande, no importa, pero con una muestra pequeña ya podemos responder adecuadamente a un efecto grande. De manera que el cálculo de la muestra es 4.500 pacientes, tanto en el grupo control como el grupo experimental, para obtener una respuesta con una potencia del 80%. Definitivamente esta es una investigación no factible. Y muchas veces se comete ese error de que el tema se considera relevante y es interesante. Definitivamente es relevante un tema que se está planteando, que va a ser una novedad para el tratamiento de un paciente. Pero si no investigamos lo suficiente y no hacemos el cálculo de una forma adecuada, esto es una fórmula de comparación de proporciones o de comparación de medias, ya sea medias relacionadas o medias independientes, no vamos a poder responder adecuadamente a nuestra respuesta. Y vamos a concluir posiblemente falsamente que eso no tiene ningún efecto. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta el aspecto de la diferencia que hay entre la significancia clínica y la significancia estadística. La significancia clínica nos dice que las variables A y B están relacionadas, pero la significancia clínica nos dice qué tanto están relacionadas y qué tanto me sirve que estén relacionadas, porque la magnitud de una relación es importante. Pensemos en el tema de algo que se usó hace algunos pocos años, y esto es el Remdesivir para mejorar pues la supervivencia de un paciente que estaba con un cuadro de neumonía severa por coronavirus. Y si bien se sabía que este medicamento podría disminuir esas tasas de letalidad, el efecto que tenía en la disminución de las tasas de letalidad se determinó a través de estudios de cohortes y metaanálisis que era un efecto pequeño. Posiblemente era válido si queríamos que no se muriera uno de nuestros pacientes. Pero si comparamos esto con el efecto que tenía en la supervivencia, un medicamento que es mucho más barato y que es inespecífico para lo que estábamos tratando, como lo es la dexametasona, un corticosteroide, este tenía un efecto más grande y a un menor costo para disminuir la mortalidad de esos pacientes que estaban con ventilación mecánica. De manera que ese es un ejemplo de la relevancia por un lado, pero también es un efecto de lo que no es factible desde el punto de vista de investigar como desde el punto de vista de lo que se va a usar en el futuro. Se requiere hacer un estudio en el cual se utilizará una batería de pruebas diagnósticas costosas que se deben de administrar de forma repetida. Si bien esas pruebas están disponibles ahí en el hospital, no se usan de forma rutinaria en la institución donde se realiza el estudio y se debe gestionar su compra. Si estoy haciendo una investigación, por ejemplo, para determinar la salud metabólica y la resistencia a la insulina de un grupo de trabajadores de la salud y no está aprobado esto para trabajadores de la salud, a pesar de que está en el hospital, debo de gestionarlo. Y si después de gestionarlo, de intentar gestionarlo, no tengo el acceso a esas pruebas, debería de pues pagarlas yo. Tengo los recursos para pagarlo. Bien, entonces vamos a ver otros consejos. Estos consejos son útiles para valorar pues cómo vamos a desarrollar esa investigación, cómo vamos a empezar con nuestras ideas generales. Hay que consultar a un epidemiólogo y o a un metodólogo. En otros países, como es el caso de Perú, hay una carrera que es la metodología. El metodólogo, por una parte, se está trabajando
pues con todas las técnicas y estrategias para investigar. Los recursos y técnicas que nos van a resolver algo tan sencillo como cuál es la forma adecuada de plantear un objetivo de investigación, cómo podemos evaluar la coherencia de la investigación a través de una matriz que nos presenta de primero la pregunta de investigación, luego la, eh, las variables que están relacionadas con esa pregunta de investigación en un cuadro de operacionalización de variables, luego los resultados que se han obtenido a través de la recolección de datos y finalmente en una conclusión. Esas son las técnicas de investigación y también tiene que ver con los enfoques de la investigación, si es un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo que va más dirigido a las percepciones que tienen las personas acerca de los fenómenos de salud y enfermedad y de la atención de esos problemas. Por otro lado, el epidemiólogo pues basa también esos conceptos metodológicos, pero ya dirigidos a los problemas de salud en la población y conoce cuáles son los métodos específicos y diseños específicos que podríamos utilizar. Consultar a un estadístico, porque el estadístico debería de involucrarse desde los primeros pasos de la investigación. El estadístico debe tener un conocimiento amplio en la epidemiología y en la metodología de la investigación para que sea útil, que nos ayude, pero recordemos que la estadística está implícita desde el momento que se recolectan los datos. Un estadístico les va a decir cuáles deberían de ser las características de su instrumento de recolección de datos. Cuando ustedes demuestren su operacionalización de las variables, va a encontrar posibles deficiencias y también trabaja desde el punto de vista de la coherencia de la investigación. Porque la materia que va a necesitar, la materia de su trabajo van a ser datos, pero datos confiables y datos que se hayan recolectado pensando en que se tiene la suficiencia de responder a todas esas, de forma potencial a todas esas preguntas y objetivos que se han planteado. De manera que cuando ustedes consultan el estadístico en el momento que ya tienen los datos, esa es la peor forma de consultar el estadístico. Deben consultarlo desde el principio porque este estadístico les puede decir algo tan sencillo como que, bueno, entonces en su boleta de recolección de datos debe tener un correlativo que identifique ese número de boleta. Pues bien, informarse sobre aspectos legales y normativas institucionales, eso es importante y ya lo platicamos anteriormente. ¿Qué tanto podemos hacer en el lugar donde vamos a recolectar los datos o requerimos recolectar los datos? Visite la institución, el área de trabajo de campo antes de avanzar en la planificación y ejecución de la investigación. Y esto sobre todo en aquellas áreas en las cuales las áreas estén acostumbradas a recibir a investigadores, ¿no? O sea, la clínica de infecciosas del Hospital Roosevelt, por ejemplo, ha realizado una gran cantidad de investigaciones, ya ha sido fuente de investigaciones. De manera de que es accesible en cuanto a que alguien que quiera trabajar allá se presenta con las personas que están encargadas de las áreas de interés y les pueden dar algunas ideas de investigación o les pueden hablar de cómo es el flujo de trabajo y el flujo de la información. Allá tenemos eh, pues un departamento de monitoreo que puede darles bastante información de datos que ustedes requieren para hacer su investigación. Es un ejemplo, ¿no? Hay otras instituciones que trabajan bajo la misma lógica. Entonces conocer a la institución va a darnos una idea de cómo vamos a recolectar la información, pero no solo pensando en un aspecto de tipo relación paciente, médico o investigador, relación historial clínico médico investigador, sino que la forma en la que debemos de relacionarnos con las personas que están trabajando en la institución y que van a ser nuestro nexo importante para poder tener una buena experiencia de investigación. Investigue sobre metodologías como Canvas, Árbol de Problemas, FODA y otras para desarrollar sus ideas primarias sobre el problema de investigación, porque esto nos puede dar muchas ideas que vienen desde las ciencias administrativas y de la psicología, por ejemplo, de cómo podemos resolver un tema de investigación con las ideas de otras áreas del conocimiento. Anote una libreta electrónica, todas sus ideas y las de las personas que le apoyan. En particular, utilizo alguna libreta que tengo pues
acceso a través de mi ordenador de uso habitual y de mi celular, de manera que lo que escribo en el celular cuando tengo el celular a la mano y estoy haciendo una investigación como unas notas vagas, me va a servir cuando ya esté redactando pues mi tesis o mi informe final o cualquier cosa que esté desarrollando de los productos de la investigación que se me están solicitando. Una libreta electrónica tiene comunicación en diferentes momentos y puntos. Yo trabajo con los historiales clínicos y estoy llenando mis boletas de recolección de datos, pero de pronto hay cosas que me es más fácil eh, pues tomarlas, esas notas a través de un mensaje de voz, ¿ya? Tener también un grupo de WhatsApp propio en el cual anoto todas mis ideas de investigación y algunas preguntas que me van surgiendo es importante porque van a estar ahí y van a estar recolectadas de la forma más adecuada y más dinámica que yo requiera. Si en verdad odiamos el tema que se nos ha asignado, a pesar de que sea un buen tema o un tema relevante, hay que considerar alternativas porque el éxito de la investigación va a tener que ver con la aceptación que tengamos de ese tema de investigación y de todo ese proceso que vamos a seguir. Aplicación de conceptos. Veamos otro ejemplo. Ejemplo de tema, problema de investigación. El tema es la función renal de donadores de riñón. Aquí solo pues sabemos ya claramente que cuál es la variable de interés que sería la función renal y cuáles son los individuos en los cuales vamos a hacer la investigación. No estamos evaluando dos variables, la única variable que nos interesa es la función renal. Todas las personas en las cuales estamos haciendo la investigación son donadores de riñón. Entonces, acá no estamos comparando, por ejemplo, la función renal de personas que han donado y personas que no han donado riñones. Es una investigación descriptiva, se está haciendo con un solo grupo. El problema de investigación es los cambios en la función renal de donadores de riñón. Como vemos, un problema se plantea de una forma negativa. Estamos diciendo de que hay cambios que van a implicar daño a la salud de esta persona o cambios negativos en la salud de esta persona. Queremos investigar los cambios en la función renal de los donadores de riñón. Al hacer una delimitación poblacional podemos hablar de donadores vivos de riñón, es lo que nos interesa. Bueno, es obvio, ¿no? Pero estamos delimitando. La delimitación institucional va a ser, por ejemplo, el Seguro Social de Guatemala. Da la delimitación geográfica, esas personas del Seguro Social de la ciudad de Guatemala, como podríamos haber trabajado otros departamentos. La delimitación temporal podría estar considerando la función renal de los donadores de riñón en los primeros 10 años posteriores al evento. Y ya que hemos hecho la delimitación, vamos a pensar en cuál podría ser una pregunta de investigación. ¿Existen cambios en la función renal de donadores de riñón del Seguro Social de la Ciudad de Guatemala en los primeros 10 años posteriores a la donación? Como vemos, cada elemento de delimitación y de pasar el tema a un problema de investigación nos ha servido para poder hacer nuestra pregunta de investigación. Luego toca que pensar en los criterios FINER para valorar esta pregunta de investigación. Pero esta pregunta se va a convertir finalmente en un objetivo de investigación. Y el objetivo que va en infinitivo nos dice describir los cambios de la función renal en donadores de riñón del Seguro Social de la Ciudad de Guatemala en los primeros 10 años posteriores a la donación. Vemos cómo estas técnicas nos permiten llegar a un objetivo que es claro para los fines que vamos a plantear. Esto nos va a permitir, el objetivo también nos debe permitir tener una idea de cuál va a ser el diseño de la investigación. Este es un diseño que involucra seguimiento del paciente porque no vamos a hacer la evaluación de la función renal únicamente después de un momento en el cual ha donado el riñón, sino que nos está sugiriendo que le vamos a dar un seguimiento de hasta 10 años. De manera que este tendría que ser un estudio de cohortes. ¿Cómo recolectamos la información? Eso ya es otro aspecto que nos puede dirigir a que si este diseño va a ser retrospectivo o prospectivo. Bien, aquí están las lecturas complementarias, las cuales se van a encontrar en la plataforma, pero también aparecen
en la presentación de su TORI que se va a anexar. Pregunta de investigación y estrategias PICOT, ¿no? Además de FINER, que sirve para evaluar qué tan buenas son esas preguntas. Las estrategias PICOT nos permiten plantear de una forma adecuada nuestra pregunta de investigación. Actividad complementaria. Piensa en un posible tema de investigación y utilice este formato para desarrollar el tema. El formato que utilizamos para desarrollar el tema de ejemplo de la función renal de los donadores de riñón. Bien, con esto hemos llegado al final de esta presentación.